Y para continuación o para finalizar, vamos a hablar de las infecciones, de una infección respiratoria aguda baja, que es la bronquiolitis. Está entre las principales, junto con la laringitis, la traqueobronquitis, las neumonías, la supuración, pero tanto la bronquiolitis como la neumonía son las más importantes en lo que refiere al impacto en la morbimortalidad infantil. ¿Cómo defino bronquiolitis? Porque esto es importante saber la definición para hacer un correcto diagnóstico. Es el primero o segundo episodio de sibilancias asociados a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años. Manifestaciones clínicas de infección viral, niño menor de 2 años y sibilancias. Es una inflamación de la vía aérea, ¿sí?, expresada por una obstrucción del bronquiolo de la vía aérea más pequeña. ¿Cuáles son en general los factores de riesgo para padecer infección respiratoria? Si nosotros vemos desde el huésped la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, la prematurez o bajo peso al nacer y la desnutrición, son factores de riesgo. Desde el medio, ¿no?, el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a guardería por un mayor contacto, como algo ya vimos en el video de infección respiratoria aguda alta, una madre analfabeta funcional, las madres adolescentes, contaminación ambiental, contaminación domiciliaria. Muchos de estos factores de riesgo lo vimos el año pasado cuando vimos familia. Recuerden que son factores de riesgo y que tenemos que dejar el prejuicio de lado, y que esto es importante incluirlo en el interrogatorio del niño. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo para infección respiratoria aguda baja grave? Que implica una mayor gravedad con un mayor riesgo de morbimortalidad. Una edad menor de 3 meses, las inmunodeficiencias, las cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematurez, desnutrición, alteraciones del neurodesarrollo, factores de riesgo. Recuerden, amenaza por vulnerabilidad, ¿sí? Eso es factor de riesgo. Las amenazas son los factores internos y la vulnerabilidad son los factores externos. Desde el punto de vista epidemiológico, la bronquiolitis es más frecuente en lactantes, especialmente en menores de 6 meses. Predomina en los meses de otoño e invierno y menos del 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación. Por ello, la mortalidad es menor del 1%. Ahora, ¿qué pasa cuando existen estos factores de riesgo que nosotros ya comentamos o hablamos previamente? En menores de 30 días, o sea, en recién nacidos menores de 3 meses, hasta el 35% puede requerir cuidados intensivos con asistencia mecánica respiratoria. En prematuros con displasia broncopulmonar, la incidencia de hospitalización puede alcanzar al 10%. Los pacientes con cardiopatía congénita suelen requerir cuidados intensivos con una frecuencia 4 veces mayor que los niños sanos y con una mortalidad que puede llegar hasta el 37%. En general, los lactantes con factores de riesgo presentan internaciones más prolongadas, con más días de requerimiento de oxígeno, mayor necesidad de asistencia respiratoria mecánica como parte del tratamiento. ¿Entienden por qué cuando hablamos de factores de riesgo para que agravan la evolución de la enfermedad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? Bueno, el virus sincicial respiratorio es el responsable del 60-80% de los casos de bronquiolitis, especialmente en invierno. Otros agentes virales como rinovirus, parainfluenza, metaneurovirus, influenza, adenovirus, enterovirus o bocavirus humanos también forman parte, incluye el adenovirus que tiene una evolución más tórpida y grave. El virus sincicial respiratorio es transmitido por contaminaciones de contacto cercano en forma directa o por medio de los fomites. Las vías más frecuentes de contagio son los pacientes ambulatorios, y en pacientes hospitalizados puede deberse a las manos contaminadas del personal. Vuelvo a insistir,
como estamos ahora en época de coronavirus, de pandemia. Lavarse las manos, estornudar en el pliegue del codo, somos nosotros los que diseminamos la virosis hacia el otro. Y en el caso de estos cuadros catarrales, o en el caso del virus sincicial respiratorio, donde nosotros la transmitimos a niños menores, sobre todo donde hay niños o sujetos con factores de riesgo, tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas para evitar o disminuir el contagio. De ahí la importancia de conocer cómo se contagia la enfermedad. El periodo de incubación puede ser de 2 a 8 días y el virus se elimina por secreciones respiratorias durante 3 a 8 días y en niños inmunocomprometidos o más pequeños puede prolongarse. Como habíamos visto en las infecciones de vía aérea superiores, ingresa por la vía aérea superior, pero en el caso de la bronquiolitis se difunde a las vías aéreas inferiores al poco tiempo. El virus, la lesión del virus, desencadena una respuesta inflamatoria en la vía aérea, con edemas y epitelio necrótico, y que descama al interior de la luz bronquial o bronquiolar, y esto ocasiona obstrucción. Las vías aéreas se encuentran parcialmente obstruidas al ingreso y a la normal circulación de flujo y por eso se puede ver eh, o sea, hiperinsuflación en algunas partes del pulmón y atelectasias en otras, siendo la atelectasia una de las principales complicaciones. Y este compromiso de la vía aérea, ya sea por la hiperinsuflación o por la atelectasia, interfiere en el intercambio gaseoso. La alteración más frecuente es la hipoxemia, secundaria a las áreas esas que están hiperventiladas. La hipercamia no es habitual, salvo en el niño que se encuentra gravemente enfermo. El cuadro clínico, sí, el síntoma de infección respiratoria alta, previos 1 o 2 días, síntomas de obstrucción bronquial periférica, tiene tos, taquipnea, retracción intercostal, expiración prolongada, sibilancias, rales, que pueden durar de 5 a 6 días. Puede ocurrir apneas más frecuentes cuando menor es el paciente. La recuperación completa del niño puede durar de 2 a 3 semanas. La valoración del puntaje de TAL, que ya lo veremos, permite establecer categorías de gravedad que se correlacionan con la saturación de la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso. 4 puntos o menos es leve, 98% de saturación. 5 a 8 puntos es moderada, de 93 a 92%. Y más de 9 puntos es grave y tiene una saturación del 92%. ¿Sí? Acá tenemos la escala de TAL. Recuerden que junto con el video van las normativas de la Sociedad Argentina de Pediatría y está el archivo PowerPoint del cual esto es como un archivo hablado, donde pueden profundizar y tener el score o la escala. Lo mismo que cuando hablamos de este algoritmo en el cual de cómo trabajamos con distintos factores de riesgo, de acuerdo a cómo es el score de tal, ¿sí? Que también lo tienen y sobre el cual vamos a volver en las prácticas. El diagnóstico de bronquiolitis es clínico, por lo que los exámenes de rutina no son necesarios en el niño con una bronquiolitis típica. La radiología no se recomienda pedir radiología de rutina en las bronquiolitis típicas, ¿sí? Si uno tiene una duda diagnóstica, sí es útil. Si uno sospecha una neumonía o una complicación, sí es útil, ¿sí? También en los casos que pasan de moderado a grave, donde la saturación ha disminuido, o si hay fiebre alta o mal estado general. En ese caso, sí. El hemograma y los reactantes de fase aguda son normales en un principio, si no son útiles para el diagnóstico en sí de bronquiolitis, si sospechamos una bronquiolitis solamente. La medida de saturación de oxígeno por oximetría de pulso no es imprescindible para el seguimiento, pero permite muchas veces el control ambulatorio.
Habitualmente la pesquisa etiológica no es necesaria en pacientes ambulatorios, es de utilidad en vigilancia epidemiológica, para tomar precauciones en pacientes internados, ¿sí? O para orientar el uso de antibióticos. El diagnóstico puede realizarse a través de la investigación de antígenos virales por inmunofluorescencia indirecta, por enzimo-inmunoensayo, ¿sí? Eh, en el aspirado de secreciones nasofaríngeas. Estos métodos son rápidos, económicos y son de alta sensibilidad y especificidad en relación al cultivo viral, ¿sí? Las pruebas bacteriológicas en sangre no están indicadas en niños con bronquiolitis aguda típica. Se recomienda en pacientes graves que requieran asistencia respiratoria mecánica por el riesgo de infección intrahospitalaria. Pero en realidad la prueba etiológica está reservada para los niños internados. Los tratamientos de Sonten en la oxigenoterapia, el oxígeno es la droga que más se utiliza en bronquiolitis, ¿sí? Porque ellos se encuentran en riesgo de desarrollar hipoxemia, ¿sí? Esto es importante. Vuelvo a insistir, el oxígeno es la droga que más se utiliza y de mayor utilidad y menos discutida en el tratamiento de la bronquiolitis. Por ahí es una pregunta en el examen final, que cuando uno les pregunta cuál es la droga más utilizada en bronquiolitis, no dicen oxígeno. Así que la hidratación es importante, ¿sí? Muchos líquidos. Bueno, ya en internación se valorará la capacidad de ingerir líquidos o de llegar a la hidratación parenteral. Si es posible, nosotros tenemos que mantener la lactancia materna. Sí, es importante que el niño se evalúe la coordinación de los movimientos de succión, deglución y respiración, ¿sí? Una cuestión importante es mantener las fosas nasales destapadas, ¿sí? Administrar pequeños volúmenes en caso de que la respiración sea muy rápida, ¿sí? Eso hay que valorar clínicamente cuándo es necesario suspender la respiración oral en caso de que, por ejemplo, tenga una frecuencia respiratoria muy alta. La kinesioterapia no es necesaria en los pacientes ambulatorios. Lo que sí le tenemos que decir a los papás es que le destapen la nariz, que mantengan la vía nasal permeable, ¿sí? Y muchas veces poner a los niños en posición semisentada. Para los que requieren internación, son las mismas recomendaciones. Y cuando existan secreciones, que por ocultación nosotros detectemos secreciones, entonces se tendrá que hacer una kinesioterapia adecuada y por el profesional que sepa hacer la kinesioterapia, o sea, un kinesiólogo, y con sostén de oxígeno en caso de ser necesario. La falta de respuesta al tratamiento de la obstrucción bronquial, máximo 2 series, 3 dosis de salbutamol, es un criterio de internación. La presencia de hipoxemia, sí, por ejemplo, 9 puntos en la escala de tal, es un criterio de internación. Historia de apnea, cianosis, imposibilidad de alimentarse y presencia de los que ya vimos como factores de riesgo para edad grave. Esos factores aceleran la decisión de internar al niño. Es fundamental que lo tengamos eso en mente. No podemos mandar a un chico de 2 meses a la casa. Porque el menor de 3 meses implica un factor de riesgo.